Y continuamos en Sin Antifaz, hoy lo hacemos con un erudito en lo que es lo laboral, en el aspecto jurídico y legal. El doctor Arturi, un capo, ha ganado juicios impensables. Aparte es asesor del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, seccional La Matanza. Es uno de los abogados que más sabe de leyes laborales. Yo le pido a los empresarios que cuando el doctor Arturi, Alejandro Arturi, le plantee algún juicio, que lo piensen seriamente, si no quieren perder la cabeza, porque la sabe y muchos abogados no quieren enfrentarse con él. Cuando saben que es Alejandro Arturi el patrocinante, arrugan. Tengo el honor de tenerlo al lado mío. En este momento lo va a entrevistar nada más ni nada menos que Manuel Torrado, otro capo, contador nacional Manuel Torrado. Veamos lo que decían, veamos de qué nos hablaban y prestemos atención, porque lo que dijeron es de suma utilidad. ¿Qué tal, amigos? Estamos en los estudios de Sin Antifaz y con una grata visita el doctor Alejandro Arturi, abogado especialista en Derecho Laboral. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, tenemos consultas de los amigos en el aspecto de Derecho Laboral, así que, ¿qué le parece si vamos a tratar la problemática de los accidentes de trabajo? ¿Cuál es el marco legal que regula los accidentes de trabajo? En la Argentina arranca en esta última etapa a mediados del año 95, cuando el gobierno de aquella época, que era el gobierno del presidente Menem, saca una ley, la 24.557, que modifica toda la estructura de las enfermedades y accidentes de trabajo que había hasta el momento. Hasta ese momento, un trabajador, en caso de un siniestro laboral, se regía por una ley laboral que le determinaba una incapacidad y un monto de indemnización que estaba tarifado. Pero el trabajador en algunos casos podía acceder a una reparación integral que se fundaba en las disposiciones del derecho civil y podía buscar una indemnización mayor. Bien. Siempre era dentro del marco del contrato de trabajo entre empleador y empleado. Y en caso de siniestro, el empleador podía tener un seguro con una empresa de seguros que cubría ese tipo de contingencia. Cuando aparece la 24.557, el gobierno de ese momento introduce la idea de que no se debía ni se podía hacer más juicios por accidente de trabajo, para voltear lo que se decía en esa época, que era la llamada industria del juicio. Entonces, ¿qué hicieron? Determinaron una ley nueva que modificaba toda la estructura jurídica de ese momento. Aparecía una entidad que se llamaba aseguradora de riesgo del trabajo, que subsumían todas las contingencias de accidente y enfermedad laboral. Si había una contingencia, se canalizaba a través de esa empresa, que era una aseguradora de riesgo del trabajo, que contrataba directamente con el empleador y en caso de siniestro atendía al trabajador en toda su estructura, ya sea médico asistencial, indemnización, prestaciones dinerarias, prestaciones médicas, cubría todo. Y aparece en la 24.557, en esta ley nueva, un artículo, el 39 apartado primero, que decía que el empleado no podía hacer juicio civil al empleador. Esto fue, tengo entendido que hubo recursos. Claro, ante la justicia. Era toda una engaña pichanga, hablando mal y pronto, porque era muy injusto que un trabajador no pudiera recurrir a la justicia para reclamar por los verdaderos perjuicios. ¿Por qué? Porque esta ley nueva determinaba un sistema de tarifado, de indemnización, que en realidad dejaba muy al desnudo a los derechos de los trabajadores, porque eran montos muy chicos con relación al verdadero perjuicio. Entonces, el trabajador se encontraba con que tenía un siniestro, tenía que ir a recurrir a la justicia, no podía recurrir a la justicia, tenía que aceptar lo que le daban la aseguradora de riesgo del trabajo, que además eran las que determinaban su grado de incapacidad.
primigeniamente. Era juez y parte. Era juez y parte. Entonces, como eran los que tenían que dar las prestaciones médicas, en caso de un siniestro, el trabajador se veía obligado a recurrir a la aseguradora. La aseguradora que decía, bueno, por ejemplo, este trabajador tiene un problema de columna, vamos a hacer una radiografía. No una resonancia, una radiografía. Entonces, determino el diagnóstico a través de un estudio muy somero. Claro, porque vamos a decir que las aseguradoras de riesgo de trabajo son empresas privadas. Con fines de lucro. Con fines de lucro. O sea que cuanto menos... Cuanto menos prestaciones doy, más gano. Más gano. Exactamente. Entonces, lo que decía la ley es que decía, bueno, estas aseguradoras responden por todas las contingencias que sean accidentes, como hecho súbito y violento, el ejemplo de Pizarrón es la máquina que le atrapa un dedo al trabajador y se lo secciona, y si no, aquellas enfermedades que estaban tarifadas en una lista especial que año a año tenía que actualizar el Ministerio de Trabajo. De manera tal que si la enfermedad que tenía el trabajador no estaba en esa lista, la aseguradora no lo cubría. No lo cubría. Qué sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? El trabajador tuvo que ir a recurrir a la justicia para pedir la inconstitucionalidad de esta ley. Y lo logró. Y lo logró después de muchos años. En el 2004, 9 años después, se consiguió que la Corte dijera que esta ley en ese aspecto era inconstitucional. Ese artículo 39 era apartado primero. Inconstitucional. Y que era muy ostensible, porque, por ejemplo, un trabajador se moría trabajando, se le caía una máquina encima y lo mataba, y podía reclamar, por ejemplo, la tarifa que determinaba la ley. Mientras que el mismo trabajador tenía un accidente de tránsito y en la calle podía reclamarle a quien le había ocasionado el daño hasta 3 millones de pesos. Que era absolutamente injusto. O sea que tenemos la ley 24.557 con un artículo 39, inciso primero, apartado primero, que fue declarado inconstitucional, y así funcionó hasta que hubo modificaciones. Claro, el problema más grave era que como el trabajador no podía recurrir a las aseguradoras de riesgo del trabajo, las ART, demandaba al empleador. Exacto. Entonces el empleador que decía, yo cumplo con lo que me dice la ley. Tengo que contratar una aseguradora, contrato una ART. Tengo un accidente, la ART no me cubre, tengo que pagar yo. Claro. Y ahí nacieron unos seguros específicos que ofrecían proteger al empleador por la parte... Pero eso recién se legalizó en el año 2012, a fines del 2012. O sea, yo diría que fue parche sobre parche, fueron emparchando y tratando de cubrir. ¿No es cierto? Es que en realidad lo que se logró, lo que se buscó, mejor dicho, es abaratar los costos de un siniestro y no evitar el siniestro. Claro. Entonces, la mentalidad típica del argentino en ese caso es, no importa que el trabajador le corte una mano, el tema es que salga lo más barato posible. Claro. Las aseguradoras de riesgo de trabajo tienen inspectores. Por supuesto. Para evitar, en principio sería para evitar... En realidad, evitar... la obligación de las aseguradoras de riesgo del trabajo primigenia es evitar el siniestro. Claro, para eso están los inspectores. Evitar el siniestro. Entonces, lo que está bien del sistema es que, para que la gente lo entienda, el trabajador está en su medio de trabajo y viene el inspector de la aseguradora, se fija lo que hay que poner, electricidad acá, hay que poner una aseguradora acá. Ahí está previniendo. Está previniendo. Eso es lo que hace la RT, a través de sus inspectores. Y le obligan al empleador a que cumpla con esas medidas. Y en caso de siniestro, por supuesto, cada vez son menos los siniestros porque teóricamente los inspectores son los que están forzando al empleador a cumplir con las medidas de higiene y seguridad. Bien. Ahora, este sistema se modificó hace muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo, sí, hace 2 meses. ¿En qué consiste la modificación? La modificación es otro parche, porque todo lo que hasta este momento dijo la Corte que era inconstitucional de la ley anterior, se introdujo como normativa otra vez. O sea que va a ser declarada. Así que es de esperar que la Corte actual, con la actual integración, nuevamente diga que estas reformas son inconstitucionales. Bien, los señores legisladores que hacen estos mamarrachos, ¿qué papel juegan? ¿Qué son? ¿Por qué lo hacen? Si saben que es así. En realidad, el papel que hicieron con la reforma es muy triste, porque ¿quién más que el trabajador es el que tiene que estar protegido en caso de siniestro? Es el más débil de la relación laboral. Pero además de eso, lo único con lo que cuenta el trabajador es con su trabajo, con su fuerza de trabajo. Exacto. Entonces, si tiene la desgracia de accidentarse, lo que hay que hacer es repararle para que no tenga problemas en su vida.
no que sea barato para el empresario, que sea barato para la RT. Tiene que ser justo un monto que justifique el perjuicio que tiene. Y doctor Arturo, entonces, ¿cuál es la situación hoy? La situación hoy es que trataron con esta ley de desinteresar a la gente de llegar a juicio. Por ejemplo, incrementaron las indemnizaciones que pagan las RT. Es el listado, esa lista. No, los montos que paga la RT. Por eso, pero de esa lista los montos los incrementaron. Claro, entonces de manera de decir, bueno, el trabajador ahora tiene que decir esto. Hasta ahora el trabajador decía, bueno, cobro lo que me paga la RT y hago juicio por el verdadero perjuicio. Claro. Ahora no. Ahora, o cobro lo de la RT o hago juicio. Pero si hago juicio, pierdo la alternativa de cobrar lo de la RT. El tema es que le hacen elegir al trabajador tomar una opción, una decisión en un momento en que él está en una situación absoluta de debilidad. Desesperante. O sea, hasta ahora, o sea, antes de la reforma, había un accidente de trabajo. El operario, en un momento que está desesperado porque se encuentra accidentado, no tiene posibilidades de darle de comer a su familia, le ofrecían una plata. El trabajador, ¿qué hacía? Agarraba lo que le corresponde, lo que le daban y después hacía juicio. Reclamaba por el resto, que él consideraba. Claro. Y después, en este momento, si él toma ese dinero, ya no puede, exacto. Ya no puede reclamar. Ahora, como incrementaron los montos, por ejemplo, para que me entienda la gente, en una muerte, hay un trabajador que se muere, cabeza de familia, sí. Viene la RT y le dice, bueno, señora viuda, le damos 200.000 pesos arriba de la mesa y usted renuncia a hacerle juicio a la RT y al empleador. Por ahí, en ese caso, haciendo la ecuación económica de los números, determina que le corresponden 3 millones de pesos. Claro. Pero la mujer ya renunció. O sea, al aceptar los 200.000 pesos cerró el camino para reclamar los 3 millones. Eso es lo que dice la ley. Y eso es lo que seguramente la Corte va a volver a decir que es inconstitucional. Porque el trabajador, en caso de que sobreviva, o la viuda en caso de fallecimiento, en un momento tan desesperante, opta por la plata que tiene arriba de la mesa. Pero seguro, doctor. No tiene la alternativa de verificar qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Esto es casi inhumano, es inmoral. Y esto es la situación actual. Así estamos hoy. Este es el marco legal hoy. Lo más trascendente es que exactamente en todos aquellos casos en que la Corte actual dijo que era inconstitucional la ley anterior, lo volvieron a poner. Lo volvieron a poner. Entonces trataron de desalentar a la gente, trataron de desalentar a los abogados. Pues la ley dice que todos sabemos que los abogados cobramos el 20% de lo que gana nuestro cliente. O sea, en la ley nueva dice que el abogado no puede cobrar pacto de cuota litis, o sea, no puede cobrarle un porcentaje al trabajador de lo que gana. ¿Y qué tiene que cobrar? ¿Lo que dice la sentencia? Lo que dice la sentencia. Ajá. Porque ustedes como abogados tienen varias maneras de acordar. Nosotros en un juicio cobramos lo que si ganamos el juicio, lo que el juez nos dice que nos corresponde como honorarios que paga la otra parte. Bien. Y después un porcentaje de lo que gana nuestro cliente, que somos socios en la victoria y en la derrota, porque si yo pierdo no cobro nada. Y eso lo acuerdan en el estudio, fuera del juzgado. Pero no se puede cobrar más de un 20%. ¿Y ahora qué dice la ley? Que no se puede cobrar nada. Que no puede cobrar nada, solamente lo que está en la sentencia. Exacto. Bien. Esta es la situación actual. Lo que es, de alguna manera, poco serio es que los legisladores se junten para decir lo que la Corte dice que es inconstitucional. Ya dijo que estaba mal, que es inconstitucional. O sea, lo que se suponía era que los legisladores iban a aprender lo que nos instruía la Corte Nacional y decía, si la Corte dice esto es blanco, porque esta ley dice que es negro, pero es blanco, no podemos después sacar otra ley que diga es negro de vuelta. No deberíamos, pero bueno, es lo que tenemos. Pasa que se supone que esto va a demorar 4 o 5 años hasta que los expedientes lleguen a la Corte y la Corte diga... Sí, mientras tanto, en el camino van a quedar una cantidad de trabajadores y en la peor condición, mira, porque Manuel, son los accidentados. La ley anterior, antes de esta reforma, establecía una serie de como enfermedades profesionales. Era tan ridícula que establecía que únicamente las ART cubrían como contingencia aquellas enfermedades que, siendo enlistadas una vez por año con la reforma que establecía el Ministerio de Trabajo año a año con la actualización, únicamente respondía la RT por las enfermedades que estaban en esa lista. En esa lista. Pero ¿qué pasa? No solamente tenía que estar en esa lista, sino que la actividad tenía que generar la posibilidad indemnizatoria. El ejemplo de Pizarrón
el trabajador que trabajaba con un martillo neumático y se quedaba sordo, Claro. era indemnizado por la RT porque la actividad hacía presumir que con ese nivel sonoro la cantidad de decibeles era obvio que te podía llegar a tener hipoacusia. Ahora, si el trabajador se desempeña en una discoteca con el mismo nivel sonoro, como la actividad no hace presumir la hipoacusia, no paga. No está cubierta. Entonces ahí pagaba el empleador. Entonces la RT que te decía, esta enfermedad no es una enfermedad que nosotros cubrimos, pero sí es laboral. Entonces lo dejaba al desnudo al empleador que tenía que pagar. Que había cumplido con la ley. Exactamente, Había contratado la RT, exactamente. pero igual él quedaba al descubierto. Exactamente. Quedaba totalmente al descubierto. Bueno, así son las cosas, ¿no? Hoy. Vamos a ir a la parte práctica ¿Cómo no? de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Todos los empleados, cuando comienzan a trabajar, tienen que ser registrados. Automáticamente. El primer día que comienzan a trabajar ya tienen que estar registrados. En ese primer día, al ser registrados, ya tienen ART. Sí. Ahí el empleador les tiene que entregar una credencial donde está el nombre de la RT, la dirección de la RT y los teléfonos donde tiene que comunicarse. En caso de siniestro, claro. En caso de siniestro, en caso de accidente. O sea, que si usted es empleado y el empleador no le entregó esa credencial, la tiene que reclamar porque si no, no sabe a dónde tiene que dirigirse. Reclame esa credencial. El otro tema es, también caso que nos ocurrió en consultas, de que si la RT dispone que lo atienda un servicio médico y usted, lo vas a explicar vos, no está de acuerdo con ese servicio médico, hay un procedimiento. Porque Claro. puede ser que el empleado diga, no, yo a ese sanatorio no quiero ir, o ese médico no quiero ir, porque ya fue mi hermano, fue mi esposa, fui yo, me fue muy mal, no quiero ir. ¿Qué tiene que hacer? Hay algo que tenemos que alertar a la gente, que es, en caso de siniestro, siempre, absolutamente siempre, tienen que recurrir a la RT. Porque en los casos que son dudosos, ¿Avisa el empleado o el empleador? cualquiera de los dos. En los casos que son dudosos, el empleador por lo general es remiso a mandar al trabajador a la RT. Porque supone que mandarlo a la RT significa asumir una responsabilidad por el siniestro. Entonces lo manda al trabajador a la obra social. Y el trabajador, de buena voluntad y de buena fe, va a su obra social, a veces hasta se opera, y la RT cuando llega el momento actual dice, yo no puedo intervenir porque usted ya se operó en otro lado, yo no voy a ser responsable De lo que pasó. de lo que tocó en otro lado. Usted no siguió el procedimiento. No. Entonces lo que corresponde es que el trabajador vaya a la RT y que la RT le diga dentro de los 10 días, ¿le cubre o no le cubre? Después que haga lo que quiera. Hasta puede hacer juicio el trabajador en caso de siniestro y que la RT le deniegue la cobertura. Pero no puede ir directamente a la obra social porque la obra social lo va a tomar como una enfermedad inculpable. ¿Qué es inculpable? Que no tiene nada que ver con el trabajo. Exime al empleador de responsabilidad y el trabajador se queda con la incapacidad. Y la RT no lo cubre. Y no lo cubre. ¿De qué manera se comunica el empleado con el empleador y con la RT? ¿Qué procedimiento? Por teléfono, vía mail, lo que sea. Telegrama laboral. Telegrama gratuito. laboral gratuito, claro. ¿Ah? Hay telegramas laborales gratuitos. En el correo argentino están. La ley 23.189 prevé justamente el intercambio postal gratuito que tiene derecho todo trabajador. Vamos a decir a los amigos y amigas que trabajan que si no le dan la credencial o no están conformes con el trato que reciben laboralmente, pueden hacer la denuncia a teléfonos gratuitos. Sí, pero además, vía web se puede entrar por el quit del empleador cuál es la RT con la que tiene contrato de afiliación vigente y quiénes son los trabajadores que están incorporados. Bien. Igual hay algo que es muy importante. Si el trabajador está en negro, igual tiene derecho a que la RT le cubra las prestaciones en la medida que el empleador tenga otros trabajadores en blanco que sí estén cubiertos. O sea, yo soy un empleador que tengo 20 trabajadores bajo mi dependencia, pero tengo solamente 10 que tengo en blanco. Y vos estás en negro. Sí. Si vos tenés un siniestro, como yo tengo ART, mi ART tiene que cubrirte A todo. mí Y me después cubre. me reclamará a mí porque no te incluye a vos. O sea, yo que estoy sin registrar, que estoy en negro, tengo que seguir el procedimiento que Y estamos también hablando acá. tenés derecho a que te cubra la ART. Perfecto. Esto es muy interesante para los empleados que están en negro, que son nada menos que el 40% de la planta laboral de la Argentina. 40%, que es un disparate. Y estamos considerando como los que están en blanco, los que están parcialmente en blanco. Sí, media con jornada. contrato reducido, claro. Jornada reducida, la gente que está en comercio, que en el comercio es una cosa muy común eso. Bueno, bien.
creo que el tema está agotado. Perfecto. Muchas gracias, doctor Arturi. Por nada, muchas gracias por invitarme. Asesor legal del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Delegación La Matanza.